Bienvenidos a Vive con Sabiduría, soy César Fajardo y este espacio busca conectarte con Dios, encontrar espacios en el cual tu vida se transforme para que te conviertas en una influencia para otras personas. Hoy tengo el privilegio de tener un invitado que nos va a comunicar mucho de la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Un hombre que fue un luchador por lo social, fue sindicalista, fue senador de la República y vivió una serie de experiencias que le permitieron a él forjarse una ideología, unos conceptos, pero que luego, con un encuentro personal con el Señor, le transformó a tal punto que hoy es una persona que tiene una fe profunda en Dios después de haber dicho que no creía en Dios, un hombre que tiene una lucha totalmente distinta a la que venía llevando antes, basado ahora en unos principios, en unos valores, pero sobre todo creo que lo que más vamos a escuchar que nos va a impactar es esa transformación en su manera de vivir, en su manera de pensar, para ser una influencia totalmente distinta. Quiero que leemos hoy esa bienvenida al senador Jesús Bernal Amorocho, quien en su momento fue un líder sindical en este país, estuvo en la política y hoy está con nosotros aquí. Senador, bienvenido a Vive con Sabiduría. Pastor, muchas gracias por la invitación y dispuesto a transmitir el testimonio para ver a quién le sirve, clamándole a Dios que pueda llegarle a mucha gente. Jesús Bernal nació en Piedecuesta, Santander. Estuvo allá hasta los 13 años y luego vino a Bogotá a trabajar en la Caja Agraria. Y en ese tiempo, en el trabajo de la Caja Agraria, tuvo que sostener su familia por causa del fallecimiento de su padre. ¿Cómo fue esa etapa de su niñez? ¿Cómo le marcó ese momento de su vida? Y sobre todo, ¿en qué marcó el hecho de que no hubiese tenido un papá durante su adolescencia, su juventud? Yo nací en Piedecuesta, pero mi padre a los 3 meses nos trajo a Bogotá pensando que si decíamos que éramos de Bogotá, la vida nos iba a ofrecer más oportunidades. Esta es una etapa en donde vivimos en medio de circunstancias y limitaciones propias de un hogar obrero, de unos padres semianalfabetas que abandonaron la provincia para venirse a buscar nuevas oportunidades en Bogotá y llegamos al último barrio que había en Bogotá en esa época, que era el barrio El Tejar. Y luego cuando su padre fallece, ¿cómo marca eso su vida? ¿Qué significó para su vida? Bueno, nosotros somos 9 hijos. Cuando mi padre muere, yo era el hombre mayor de 13 años. Mi padre no le queda con pensión. Mi madre vivía de la costura, pero no alcanzaba. Y a mí me habían metido a trabajar como castigo a la Caja Agraria por haber perdido un año. Era una etapa como de 3 meses, pero al ver que mi padre fallece, los directivos de la caja me dejan nombrado y la vida a los 13 años me da 8 hijos. A mí me tocó hacer de papá, ir a la escuela, ir a las reuniones de padres, comprar los cuadernos, comprar los útiles, castigar a mis hermanos cuando se portaban mal. No alcanzaba para comprar 2 cuadernos, entonces no podían gastar las hojas de los cuadernos y entonces me toca una faceta. eh, Abruptamente hay una etapa de mi vida que se frustra por las circunstancias de la vida. Es tremendo porque es ver cómo una persona a los 13 años tiene que asumir la responsabilidad de una familia y de 8 hermanos, que a la larga él se convierte como en un padre donde tiene que asumir toda la responsabilidad de sostener y de poder proveer a toda una familia. Eso obviamente debió significar para usted un gran esfuerzo, no solamente en lo laboral, pero también una faceta que es importante en este y es que al ingresar en la Caja Agraria también entra en lo que es la vida sindicalista, en lo que es ese mundo del sindicalismo, donde muchas veces se promueve el tema de las batallas sociales, pero al mismo tiempo se adoctrina a las personas desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista psicológico. ¿Qué significó o cómo entró realmente al sindicalismo? ¿Cómo lo prepararon para ser el sindicalista que luego fue después?
La gente que estudió conmigo en la escuela no se pueden explicar cómo resulté yo siendo sindicalista. Yo en la escuela jamás hablaba. Prefería recibir el castigo del profesor antes de pararme al frente a decir alguna cosa. Yo era extremadamente tímido. Yo no me atrevía a hablarle a una niña, yo no me atrevía a bailar, yo no me atrevía a hablar en público y la gente que me conoció en esa etapa se admira de cómo Chucho está hablando. Pero la circunstancia de cómo es, porque cuando llevaba 4 o 5 años en la caja, nos entramos a la oficina del jefe y en la oficina del jefe vimos que estaba mi carta de despido. Mi familia vivía de lo que yo ganaba, el 100% de mi salario era para mantener a mi familia. Cuando yo vi la carta de despido, yo me desesperé. Le conté a la gente que estaba alrededor y me dijeron, váyase para el sindicato. El otro señor que también tenía la carta de despido y nos habíamos dado cuenta, dijo, no, yo no voy, yo no voy. Yo me fui para el sindicato, no conocía a nadie, no tenía relación con nadie. Les conté mi situación de que era el padre de esa familia, que me iban a votar, que ahí estaba la carta. Y recuerdo el nombre de la persona que me recibió, que era Félix Medina. Y él me dijo, tranquilo, ya no se preocupe, váyase para su casa. El lunes llega a trabajar y usted ya tiene fuero sindical. No tenía ni idea de qué me hablaba. Y el fuero es una garantía de que esa persona no puede ser despedida a menos que haya un proceso ante un juez, se pida autorización, el juez vea que la causa es lícita y lo autoriza. Finalmente me salvé, quedé en la caja, pero quedé ligado al sindicato. Y a partir de ahí empieza un proceso en donde me mandan a la Unión Sindical Obrera USO, que es como la madre del sindicalismo en Colombia, pues los sindicalistas le decimos la Santa Madre USO, y estuve concentrado en la USO 45 días recibiendo marxismo, leninismo, maoísmo, mañana, tarde y noche. Mejor dicho, yo salí de ahí dispuesto a comerme el mundo por todo lo que había recibido y salí convertido en un Sindicalista. ¿Qué sindicalista. edad tenía usted en ese momento? 18 años, tal vez 19 años, Muy joven, ¿no? muy joven. Y en ese espacio de 45 días, ¿qué le inculcaron? ¿Qué fue lo que le hablaron? ¿De qué manera lo fueron entrenando? No, yo creo que la explicación que dan sobre los males del mundo es que esto se debe a los poderosos, a los ricos, a quienes oprimen al trabajador, al obrero, al que no le reconocen sus derechos, y que nos tocaba librar una batalla por la toma del poder por medio de la emancipación de los trabajadores. Pues había diferentes formas y yo me identifiqué con las necesidades que nosotros habíamos vivido en la casa. Mi padre no nos dejó pensión, no nos dejó nada diferente de deudas y nosotros sobreviviendo como podíamos. Entonces, lo que allá explicaban sobre el mundo, sobre la forma de reivindicar a la gente más humilde, dije, esta es la mía, por ahí me voy. Y escogió el sindicalismo. Escogí el ¿Hubo, sindicalismo. hubo algún mentor ahí acompañándole en el proceso, ayudándole, animándole, adoctrinándole de alguna manera? Sí, sí, ya hubo un mentor al cual yo admiraba mucho, que se llamaba Ángel Peñuela porque él murió hace unos 2 o 3 años. ¿Y qué hacía ese mentor? No, él era como el dirigente sindical más importante de la Caja Agraria. Yo decía, "Ush, ¿cuándo seré yo como este tipo?" Y él, entonces, cuando uno entra a ese tipo de organización, los sindicatos se dividen en fuerzas políticas. Ajá. Entonces, en el sindicato de la Caja Agraria estaban todas las fuerzas políticas de izquierda,
del país. Ahí estaba el M-19, las FARC, el ELN, estaba el MOVID, estaba el Partido Comunista. Entonces, esa es una etapa bella en el sentido de que separaba un dirigente y habían 600 trabajadores y los trabajadores escogían a aquel que lograra convencerlos en las asambleas. Entonces era una disputa ideológica, básicamente. Ok. ¿Cuál fue como el momento cumbre de su vida como sindicalista? Que usted siente, llegué a la máxima expresión del sindicalismo. No, yo creo que son varios. Yo creo que la primera, la Caja Agraria nunca en su vida había hecho una huelga. Entonces yo era el presidente y yo hice la primera huelga en la Caja Agraria de 18 huelgas que dirigí. Entonces la primera, en el año 84, parar la Caja Agraria, eso era como parar el Banco de la República, y lograr movilizar a los trabajadores y lograr defender los derechos de la gente, me colocó pues en la cumbre del movimiento sindical colombiano, junto a los trabajadores de la Caja Agraria, que, que a partir de ahí encontramos una pugna con los sectores sindicales que simpatizaban con la lucha armada. El MOIR nunca simpatizó con ningún actor armado. Eh, luego viene el cierre de la Caja Agraria. Y con el cierre de la Caja Agraria viene, pues obviamente, el despido de mucha gente. Usted decide cómo defender a los trabajadores que están ahora desempleados y es cuando se lanza al Senado de la República. ¿Cómo fue esa experiencia como senador de la República, como vicepresidente en algunas de las comisiones del Senado? Yo no había sido concejal, no había sido diputado, no había sido edil, no había nada. Y nos lanzamos al Senado. El 90% de la gente nos decía, no se lancen al Senado. ¿Ustedes cómo se van a lanzar de primerazo si el Senado es para los pesos pesados? Bueno, en esa época se elegía Senado por el mayor número de votos, por el cociente electoral. Entonces, yo ocupé el puesto 70 en 100 y sacamos votos en 600 municipios de Colombia. Llegar al Senado fue una sorpresa pues para tirios y troyanos. Y a los 2 o 3 años me lanzo para la vicepresidencia, me hago elegir vicepresidente del Senado, ocupo ese escaño y esa vicepresidencia me permito yo dirigir muchas de las sesiones del Senado, porque el presidente, que era Humberto Gómez Gallo, que falleció también, él se la pasaba en los ministerios y en las empresas, y yo presidía las sesiones del Congreso. Entonces yo presidí muchas sesiones del Congreso y fue una etapa que llegué al Congreso siendo del MOIR. A mí me eligen los trabajadores de la caja, pero con la infraestructura del MOIR que estaba regado a nivel nacional. Esa es la razón. Ok, obviamente es una etapa en la cual se tiene unas convicciones, una lucha de tipo social, se cree que se está ayudando a muchas personas, que está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Hay momentos también de esa popularidad, de ese reconocimiento, obviamente como senador, como una persona que preside muchas de las sesiones del Congreso. ¿Eso a usted lo deja plenamente satisfecho? ¿O hay cosas de las cuales que usted siente que eso no lo llenó, no fue suficiente para completar o dar esa plenitud a su vida? No, yo realmente el día que salí elegido, yo era el hombre más feliz del mundo, por una sola razón. Yo dije, voy a cambiar a Colombia. Voy a hacer leyes y voy a ayudar al trabajo. Voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto. En ese proceso, usted comienza a conocer personas que creen en Dios, que le empiezan a hablar de Dios. ¿Por qué decide escuchar una persona que usted confesaba abiertamente, no creo en Dios, Dios no existe? Usted decide escuchar a alguien que le hable de Dios. ¿Qué experiencia lo empezó a mover hacia las cosas espirituales? No, yo vi presencia de pastores en el Senado, pero me molestaba que los pastores que yo tenía al lado
votaran las reformas que, en mi opinión, iban contra los trabajadores. Lo que me hace cambiar de opinión es que yo me voy a celebrar un año más de Senado a Santa Marta, me caigo de un barco mar abierto, duro 27 minutos en el agua sin chalecos salvavidas, sin saber nadar, y a los 27 minutos una ola me sube y me deja al nivel de la cubierta del barco, era un barco pesquero, y yo lo único que dije fue, Dios existe. Y comencé a tratar de buscar a Dios, Pero, preguntar. ¿qué vivió en ese momento? ¿Qué fue la experiencia que estar en el agua, que lo llevó a reflexionar? No, cuando yo caigo al agua, bueno, yo había vivido con la mamá de mi hija Natalie unos 15 años. Fue una época donde se estaba matando mucho sindicalista. A mí el gobierno eh, me obligó a aceptar escoltas. Yo no quería tener escoltas porque decía que era para vigilarme. El gobierno informó que ellos tenían información de que iban a proceder contra mí. Entonces yo tenía escoltas y la mamá de mi hija me decía, cuando usted se vea en peligro de muerte, diga sangre de Cristo salva. Y yo la oía, pero de eso que no le paraba bolas para nada. Cuando yo caigo al mar, mar abierto, no sé por qué, lo primero que me viene a la mente es sangre de Cristo sálvame. Y yo lo que comencé a repetir en el mar fue sangre de Cristo sálvame, sangre de Cristo sálvame. Yo no sabía nadar, pesaba 125 kilos, no tenía chaleco salvavidas, no había chaleco salvavidas en el barco, yo me morí. Y duré 27 minutos. Durante los 27 minutos intentaron subirme, yo me cogí una manila, me daban contra el casco del barco y para abajo. Y yo comencé a caminar en mi apartamento en Bogotá y yo dije, pero yo me estaba ahogando en Santa Marta, entonces era una pesadilla. Yo comencé como a irme, o sea, yo comencé como a despedirme, yo ya estaba más allá, pero no dejaba de repetir, sangre de Cristo, sálvame. Señor, si existe, sálvame, sálvame. Bueno, cuando la ola viene y me levanta y mi hermano me coge de la camiseta y yo caigo dentro del barco, lo único que yo dije fue, Dios existe. Y arrancó una etapa en la cual creamos en el Congreso unas reuniones de senadores para estudiar la Biblia. Y cada 15 días, Rodrigo Rivera, Edgar Artuluaga, Ángela Cogollo algunas veces, todos senadores, dirigidos por José María, nos reuníamos a estudiar la Biblia cada 15 y yo arranqué. Nadie sabía que yo andaba pues en esas, hasta que me lanzo a la vicepresidencia. Cuando me lanzo a la vicepresidencia, por supuesto, nadie da un peso por mí porque Uribe estaba respaldando a Dilian Francisca Toro y todo el mundo decía, gana Dilian. Pero lo que no sabían es que yo había hecho una campaña de 3 meses antes. Y yo dije, Señor, si tú me das esta victoria, hoy testifico de ti. Gané esa elección y todo el mundo estaba, bueno, cuando es elegido alguien presidente o vicepresidente, da un discurso. Todo el mundo estaba diciendo, este va a venir con un discurso rojo, revolucionario. Revolucionario. Sí. Entonces yo me paré y dije, yo quiero decirle hoy al Senado y al país que Dios existe. No. Soy Entonces terrible. la gente que llevaba conmigo 30 años me dijo, usted está loco, ¿cómo nos va a hacer eso? Nos avergonzó, nos hizo quedar muy mal. ¿Cómo decir que llevamos 30 años diciendo que no existe? Bueno, y ahí arrancó una etapa en donde finalmente el marxismo, el leninismo, rompe conmigo. Yo soy apartado de las filas del MOIR y yo quedo suelto, suelto. Soy elegido vicepresidente, no porque yo tuviera los votos, no los tenía.
es porque los de Dilian se equivocaron y votaron en la urna que no les tocaba, y entonces yo gané por 3 votos. O sea, eso es una cosa de Dios impresionante. Soy elegido vicepresidente y comenzamos a trabajar con José María. José María se va, porque a él lo llaman de la misión a que se fuera a abrir iglesia en España. Yo quedo ahí suelto hasta que llega el pastor Fajardo a, a lo de la personería jurídica. Establecemos una relación de amistad y ustedes van a mi casa y realmente quienes me disipulan son ustedes yendo a mi casa a darme a conocer la palabra de Dios. ¿Qué fue? Porque, bueno, ese tipo de experiencias son cosas que lo impactan mucho a uno, le generan como esa emoción, esa convicción de que Dios existe. Pero otra cosa es muy distinta, ya empezar uno a cambiar su vida, empezar uno a vivir diferente como para ajustarse a lo que ahora cree. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tan difícil fue esa transformación de vida, el dejar las ideas que tenía sindicalistas, las ideas eh, de pronto de no creer en Dios y también pues hábitos y estilos de vida que uno lleva? Yo creo que esa es como la pregunta eh, más difícil para un hombre como yo, porque, porque yo tenía todos los agravantes para no salvarme. A los 13 años yo dirigía la vida. Mi padre muere, bueno, muere, nos hacemos cargo, nos tocan dificultades serias, pero eh, yo era el jefe de la casa, yo era el que mandaba. Llego al sindicato de la Caja Agraria, en el sindicato de la Caja Agraria se dan cosas como estas. El gerente de la Caja Agraria vota 1.000 personas un día, los votó. Yo hago una huelga, yo dirijo una huelga de 8 días y el gerente dice, yo no voy a entregar las cartas de reintegro de los 1.000 que voté. Yo acepto reintegrarlos, pero tenga las 1.000 cartas y reintégrelo usted. Entonces yo me fui de departamento en departamento al que habían votado entregándole la carta. Yo para esas personas era como un dios, porque después de haberlos votado, entonces yo tuve ese poder que da el sindicato. Cuando yo iba a un departamento del país cualquiera, la gente salía al aeropuerto a recibirme en caravana porque yo llevaba cartas de reintegro de gente. Después viene un gerente de la caja que dice que va a acabar con la caja y que va a acabar con el sindicato. Finalmente terminamos haciéndolo retirar de la caja y el que llega dice, yo no voy a manejar la caja agraria si no tengo el visto bueno del presidente del sindicato. Y va y se reúne conmigo y me dice, yo quiero que manejemos esta empresa de común acuerdo. Y llegamos a acuerdos. Entonces, el presidente del sindicato podía, que era yo, anular los despidos que el gerente de la casa hacía. Cuando iban a notificar a una persona que lo despedían, me llamaban, yo iba, cogía la carta de despido, la rompía y llamaba al gerente y le decía, esta carta se anula. Y el gerente decía, perfecto, está anulada, la que usted diga la anulamos. Eso dio mucho poder. Tener ese poder, después llegar al Senado, tener el poder del Senado, después llegar a la vicepresidencia del Senado. Es que la vicepresidencia del Senado tiene esta connotación. Los senadores en general van a buscar a los ministros y a los gerentes de las empresas. El vicepresidente del Senado llama al ministro, llama a los gerentes a que vengan a su oficina. Entonces yo los llamaba para que vinieran ahí. Eso dio un poder impresionante. Entonces, cuando mi familia decía, ¿quién nos resuelve todo? Yo le resuelvo todo. Ustedes no tienen que preguntar por Dios ni por nadie, yo resuelvo todo. Después de eso, yo salgo del Senado, yo me lanzo para el Senado. Bueno, yo me lanzo la segunda vez, que es una vez que yo he orado y le he pedido a Dios que me diga por qué yo fui senador la segunda vez.
Sí, yo había perdido la Caja Agraria y había perdido el móvil y salgo elegido. Y arranco un segundo periodo. Se viene una disputa dentro del sindicato, una disputa judicial. Yo me lanzo por un tercer periodo, no salgo. Y yo seguí como en el proceso de ir conociendo a Dios. Cambiar no solamente el criterio que sobre el poder yo tenía, sino sobre Dios, sobre la concepción comunista de izquierda, del centralismo, de los subsidios, del papá Estado respondiendo por todo, ha sido algo que me ha costado supremamente, que ha sido supremamente difícil para mi vida. Es decir, a mí me sirvió mucho hacer 3 años y medio de teología en las asambleas de Dios, no tanto por la formación que me dieron, sino porque me llenaron de material para yo sacar de mi mente todo lo que la izquierda durante toda mi vida había estado llenando. Yo en la izquierda llegué a decir que yo era capaz de dar la vida por un señor que se llama Francisco Mosquera, que era el fundador y jefe del móvil, que ya murió, y realmente lo hubiera hecho. Y hoy, o después dije, pero este señor era esto, tenía este efecto, este señor, ¿cómo iba a dirigir el país con estas y estas características? O sea, ya lo veo. A mí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo verme retrospectivamente en el ser que era y encontrarme con Dios. Yo, primero, cuando vine a ese encuentro con Dios y paso por esas dificultades judiciales y Dios me hace pasar por el desierto porque me quedo sin pensión, no me reconocen pensión ni en uno ni en el otro lado, duró 5 años que no me dan nada, pasé de ganarme 20 millones a cero, y nadie me lo podía reconocer, o sea, nadie me lo creía, ni siquiera mi familia. Entonces fue una circunstancia supremamente difícil, pero enriquecedora. Es decir, si hay algo que me haya servido a mí fue esta etapa de pasar por el desierto. Dios me cogió, me pasó por el fuego y yo acepté y me postré. Entonces ya me di cuenta que yo no era el berraco del Huaca, que yo no era nada, que no tenía nada, que no había conseguido nada, que ni siquiera me había casado. O sea, era como la utilización de la mujer para mis pasiones, pero yo no tuve la deferencia de formar una familia bajo criterios, bajo conceptos. Yo hoy siento vergüenza de decir que yo tengo hijos en varias mujeres porque fue una vida disoluta, porque fue una vida, hoy trato de enmendar eso, trayendo mi familia a Dios, pero la vida mía fue una vida que no dejó nada. ¿Qué me dejó esa vida? Nada, nada. Por eso hoy yo me pongo a leer Ezequiel 36, que dice que uno siente vergüenza del hombre que uno era, que uno siente vergüenza de cómo se comportaba, de las iniquidades, de las abominaciones. Y yo creo que yo tengo que reconocer que yo era uno de los hombres más pecadores. Yo creo que no hay un hombre que haya sido más pecador que yo. Yo cometí todos los pecados que se pueden cometer. El poder me nubiló mi mente. El poder me llevó a tener unos comportamientos altivos, orgullosos, prepotentes, arrogantes, humillativos. Yo me quedo mirando ese Jesús Bernal de antes y siento vergüenza. Vergüenza con mi familia, con la gente que maltraté, con la gente que era. Entonces yo hoy, si alguien me pregunta, yo digo, lo mejor que me puede haber pasado en la vida es haber conocido a Dios. Es decir, yo hoy me siento un hombre nuevo. Cuando hablan de la nueva vida, del nuevo hombre, Del nuevo nacimiento. realmente es nuevo, realmente es un hombre que nace de nuevo.
Es un hombre que deja la arrogancia, la prepotencia y se humilla ante Dios. Y dice, yo no soy nada. Y realmente yo le digo, Señor, yo no soy nada. Ok. En algunos momentos en que nosotros estábamos junto con mi esposa acompañando al senador Bernal en su proceso de transformación, lo veíamos muy emocionado queriendo acercarse a Dios, pero luego se perdía, no lo volvíamos a ver por mucho tiempo. Y luego me encontraba con amigos o con personas que me decían, oye, que tú estás discipulando al senador Bernal, por ahí anda diciendo que es tu discípulo. Y yo andaba preocupado diciendo, ¿qué estará haciendo? Pero en realidad fue ver cómo Dios hizo un cambio profundo después de muchas conversaciones, mucho hablar de muchas cosas, despejar dudas, verlo leer cosas con respecto a Dios, a su relación con Dios. Hoy yo puedo decir que hay un hombre que tiene una mente diferente, un estilo de vida totalmente diferente y que ahora su deseo de servir no lo ha perdido, pero ahora lo hace desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Cómo es su vida ahora y cómo está sirviendo a Dios? No, hay una etapa que es muy difícil, que fue cuando yo llegué. Yo venía a la iglesia y me tomaba mis trajitos entre semana. A veces me perdía. El paso no fue Como muchos hacen en la iglesia, ¿no? De vez en cuando se escapan. proceso, pero además he tenido un proceso en el cual me autoevalúo. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo cómo me estoy comportando? Y cada vez Dios me ha ido inquietando sobre mi comportamiento. ¿Usted cómo se está comportando? ¿Usted realmente es una persona íntegra? Por ejemplo, yo tengo un defecto terrible que es manejar. Entonces, si yo veo que me puedo meter por una contravía cortica, me metía. Eh, o el día de pico y placa sacar la camioneta, o bueno, hasta que me cogieron y sentí vergüenza, no de ir a pagar el parte, sino sentí vergüenza de Dios. ¿Cómo así que yo soy un hombre de Dios y actuando de esta manera? O sea, Dios me ha venido inquietando en cada una de las áreas de mi vida. Y como yo he sido sindicalista, político, hay un área que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el área de gobierno, el área política. Entonces yo me he metido a leer, me he metido a estudiar, he estado en seminarios, he estudiado sobre eso. En la iglesia me da mucha satisfacción que acá tenemos un consultorio jurídico, que fue una idea que compartí con el pastor hace muchos años. Ya hay otra persona encargada, pero el consultorio jurídico ha sido una bendición para mucha gente en la iglesia. Y hoy, eh, bueno, yo tengo como una prioridad en la vida. La prioridad mía es que yo le hice mucho daño a mi familia. Pensaba que le estaba bien dándole todo, pero no le estaba haciendo bien, porque no los estaba dejando que acudieran a Dios, sino que acudieran a mí. Y entonces la prioridad mía es que mi familia llegue a los pies de Dios. Hoy hay unos 35 personas de mi familia que han ido a Éxodo, que han conocido de Dios. Tarde o temprano llegarán. Me faltan unos 30 más para que vayan a Éxodo. Mi campaña ha sido básicamente en mi familia. Yo creé un grupo de transformación que el primer mes que lo creé, al grupo llegaban 200 personas, pero no llegaban al grupo de transformación para conocer de Dios, sino para saber si era verdad que Jesús Bernal se había convertido a Dios. No podían creer que yo estuviera en los caminos de Dios. Hoy todo el país, tirios y troyanos, los que estaban conmigo antes, todo el mundo sabe que yo soy un hombre, yo un hijo de Dios. Ellos ya lo entienden. Tengo algunos amigos que quedan ahí, pero ya saben que yo soy un hijo de Dios. Yo en las mañanas cuando me despierto, lo primero que hago es darle gracias a Dios por tenerme en mi casa, porque yo toqué fondos terribles. Yo pensé
que yo no era capaz de salir. Nadie pensaba en eso. Si alguien cree que está en la condición más difícil, más oprobiosa y no puede salir, mentira, puede salir. Yo salí. Salí en medio de una condición. Ya mi familia había dicho, este no sale, a este toca internarlo, este no hay posibilidades. ¿Internarlo por qué? Porque yo bebía mucho, porque yo bebía 6 de los 7 días, porque yo me perdía, porque yo iba a sitios donde no eran muy recomendables, donde era mujeres de vida licenciosa, donde yo me perdía, me perdía, me perdía. Yo no tenía problema y me decían, podemos inhalar, inhale, inhale. A mí afortunadamente la cocaína nunca, nunca, nunca me gustó, pero sí la probé. Pero yo sí consumí marihuana. Eh, a Dios me rescató de todo, de todo. Me hizo un hombre nuevo. Cuando yo me despierto en las mañanas, yo digo, estoy limpio, estoy sano, no tengo ninguna sustancia en mi cuerpo. Tremendo. Creo que es impactante ver cómo a una persona cuando se vuelve a Dios, Dios lo puede llevar a cosas que ni siquiera él mismo puede imaginar que Dios puede hacerlo. Y sobre todo creo que muchas personas caen en ese tipo de ambientes, en ese tipo de escenarios y no se dan cuenta de la condición en que están, cómo están destruyendo su vida, cómo están afectando la vida de otras personas. Y solo cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, uno empieza a tomar conciencia de lo que realmente significa la vida que está llevando, el daño que se está causando a sí mismo y también lo que le está causando a otras personas. Hoy hay muchas personas con mucha hambre de poder, mucha gente soñando con llegar a posiciones de autoridad, de ganar dinero y piensan que eso llena los vacíos de su corazón, que les va a traer plenitud a sus vidas. Senador, ¿usted qué podría aconsejarle a estas personas? ¿Qué puede decirle a personas que hoy creen que no importa haciendo lo que sea, yo necesito estar en la cima, necesito el poder, necesito tener los recursos financieros para darme la vida que yo quiero? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, mi consejo es que yo en la vida práctica, a todos esos que sueñan con el poder, que sueñan con que todo vale para llegar al poder, todo vale para sostenerse en el poder, eh, yo después voy y los visito. Yo voy a la cárcel La Picota, en donde encuentro el fin a donde todas estas circunstancias nos llevan. Yo he estado visitando la cárcel, yo estoy feliz porque ya propuse la conformación de un grupo de estudio de la palabra de Dios allá, donde está, en el sitio donde están senadores y representantes, la clase política, porque cuando uno está en el poder, uno no oye, uno cree que eso no se va a acabar nunca, y el poder es flor de un día. Hoy está, mañana no está. Y cuando no esté, lo único que le va a quedar a ese ciudadano es Dios y su familia. Y a lo único que va a encontrar paso, ciego, orientación, como criterios para ver cómo va a afrontar la vida, es a través de la vida de Dios. Si hay alguien que sea un ejemplo de eso, pues es la vida mía. Es decir, yo resulté siendo uno de los más destacados sindicalistas de Colombia. Fui miembro del comité ejecutivo de la CUT. Estuve en la OIT representando al sindicalismo colombiano. Llegué al Senado, me elegí 2 veces, una y otra vez al Senado, y yo pensaba que lo tenía todo y realmente no tenía nada, nada. Esa vida no me dejó nada. Yo les diría, miren mi ejemplo y miren el ejemplo de todos los que están pasando hoy. No, yo no me solazo con la tragedia de otros seres humanos, no. Yo creo que es una oportunidad para que le abran la puerta a Dios y conozcan de Él. Ok, senador, muchas gracias. De verdad que es muy edificante escuchar estas experiencias de vida, donde uno piensa muchas veces que tiene sabiduría, la sabiduría para vivir, y resulta que está tomando decisiones que son totalmente equivocadas,
que lo están llevando a uno a destruir su vida, su salud, su familia, relaciones con otras personas. Y solo cuando venimos a Dios y nos conectamos con Él, empezamos a ver el mundo desde una óptica totalmente diferente, y desde esa óptica nos damos cuenta que la verdadera sabiduría está en conocer a Dios y caminar conforme a su propósito, que es lo que puede transformar nuestras vidas. Si este testimonio le sirvió de algo, solamente le digo, compártalo con alguien que también le puede servir, que le puede edificar. Promuévalo entre sus amigos para que puedan también escucharlo, y sobre todo suscríbase al canal para que pueda seguir recibiendo edificación de esta forma. Denle un like para que nosotros podamos seguir promoviendo esto, y lo importante de todo esto, que viva con sabiduría para que de esa manera pueda llevar una vida en la cual pueda tener una relación con Dios en paz, usted pueda crecer como persona y pueda influir para bien en la vida de otros. Dios le bendiga.